Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Dónde está? Teacher. Muy buenos días. Buenos días, Buenos profe. días, profesor. Profe, buenos días. Días, profe. ¿Cómo amanecen? Bien, gracias a Dios. Profesor, una cosita, lo que pasa es que en la casa el internet está molestando y se está cayendo constantemente, entonces de pronto no voy a estar muy bien en la clase. Y es que no tengo casi datos, sino como por el momento no tengo cómo comprar datos, entonces no. Quería informarles si de pronto no estoy en la clase por momentos, porque es que están arreglando un cable aquí que se dañó, entonces no sé en qué momento esté bien en la conexión. Ok, Gracias, profe. no se preocupe. Profe, buenos días. Profe, buenos días. Buenos días, ¿cómo amanece? Hola, Marta. Profe, es que yo voy a estar escuchando la clase, pero pues como ven atrás, estoy trabajando, entonces pues no voy a poder prender la cámara ni participar mucho, pero voy a estar escuchando la clase. Ok, ok, Marta, tranquila. Gracias, profe. Buenos días, Profe, profesor. profe, yo también, Doreli, profe. ¿Y eso dónde está Doreli? No, profe, es que estoy enferma, profe, tengo gripa. ¿Está de parranda? No, profe, yo no parrandeo. ¿O estuvo de parranda? No, profe. En diciembre sí. Profe, Buenos días. Buenos días, Nur, ¿cómo estás? No, profe, le saludó Glenis. Ah, Glenis. Sí, señor. Ah, tienen un timbre de voz casi parecido. Sí. Sí, casi parecido. Bueno, Glenis, ¿cómo está? Buen día. Muy bien, profe. Buenos días. Buenos días. profe, buenos días. ¿Me escucha? Sí le escucho, Glenis. Que lo llevo saludando ya ratico, pero pensé que no me escuchaba. Gracias, profesor. Con gusto. Gracias.
falta gente por entrar hoy. Profes que están en la clase anterior presentando una exposición. Démosles unos 3 minuticos para arrancar. Dore, una pregunta. Dime, Glenis. En la exposición, lo que faltamos por exponer, no lo íbamos a presentar en las horas de la tarde. Sí, pero la profe dijo que los que se quisieran quedar y adelantarla ahorita, que podían. Ah, ok. Vale, gracias. ¿Exposición con quién? Con la profe Sandra, profe. Ah, ya. ¿Y de qué tema? Ella nos dio diferentes temas, profe, sobre la química orgánica. Bueno, vamos a continuar. Buenos días. ¿Cómo les pareció esa parte de la literatura hebrea? Esa pequeña parte de ayer. Buena, profe. Muy interesante, profe. ¿Qué dudas tienen de esa literatura? Aprende mucho uno sobre todo lo que se vivió en esa época, todo cómo lo manejaban. Sí, es una literatura bien interesante. Profe, una pregunta. Cuéntenos. Que eso se refiere a una cuestión que dice que es la Torá. ¿Qué es la Torá? A ver. La Torá es el libro sagrado de los judíos. Entonces, la Torá es la Biblia. Buenos días, profesor. Buenos días. Entonces, todo el cristianismo está basado sobre la Torá. Es la raíz principal del cristianismo. Entonces, Profe, dime, Lorena. profe, voy a estar acá conectada poniéndole cuidado a la clase, pero es que voy a ocuparme un poquito, profe. Ok, Lorena, cualquier pregunta me la hace por ahí, ¿listo? Señor, gracias. Bueno, entonces, la Torá es el libro sagrado del pueblo judío, es la Biblia judía. Y esa es esa es la base de las religiones cristianas. Entonces, Jesucristo no fue católico ni fue cristiano, Jesucristo fue judío y practicaba las enseñanzas de la Torá. ¿Está entendido? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, ¿está claro qué es la Torá? Sí, señor. La, Todo lo del Antiguo Testamento es la Torá. ¿Tiene Huawei 2018? ¿Tiene Huawei 2018? Yo, profesor, está escribiendo en el chat. Ah, María Beatriz. María Beatriz, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Bueno, Creo que entonces, está escribiéndole en el chat el nombre y no alcancé. tranquila. Entonces, chicos, vamos a continuar con esta segunda parte de la literatura hebrea, donde usted va a mirar y va a tener claro eso. Cualquier pregunta, por favor, me la realizan.
Vemos que la literatura hebrea tiene su origen, características y género. La literatura hebrea hace referencia a las manifestaciones escritas por el pueblo hebreo desde que se constituyeron en nación alrededor de 1800 años antes de Cristo. Es una de las culturas basadas en el libro, en su caso el Tanaj, que es otro libro sagrado, y la Torá. Son dos partes. O sea, el Tanaj y Torá son dos libros sagrados del judaísmo o del pueblo hebreo. Todo lo que tiene en los dos libros es una Esteban, traducción de historia. si ya acabaste, hazme el favor y te subes. En la historia del pueblo hebreo ha habido vicisitudes. Gemita, tienes el micrófono. Ay, qué pena, profe, discúlpeme. En la historia del pueblo hebreo ha habido vicisitudes, derrotas, numerosos exilios, hechos lamentables y dolorosos que los obligaron a esparcirse por el mundo, lo que se le ha llamado la diáspora. Entonces, el pueblo hebreo ha sido un pueblo que le ha tocado vivir la diáspora, como está viviendo hoy en día la diáspora venezolana. Diáspora es salir de su patria hacia cualquier lado. Entonces, al pueblo hebreo le tocó salir porque ha sido el pueblo más perseguido, el pueblo donde todo imperio ha querido dominarlo, humillarlo y muchos de ellos han querido destruirlos, y aún todavía muchos países quieren destruir al pueblo hebreo, quieren acabarlo. Por ejemplo, Irán. Irán es uno que pretende eliminar al pueblo hebreo de la historia. En la Biblia, el pueblo hebreo o Israel significa las luchas y vicisitudes que tiene el alma humana para vivir. La literatura hebrea constituye la recopilación de todos los acontecimientos. El gran libro, el Tanaj, la discusión rabínica sobre las leyes, tradiciones y costumbres judías reunidas en el Talmud. Entonces, se encuentra tanto en el Tanaj como en el Talmud, que son libros también sagrados, encuentra usted leyes y costumbres judías. Origen y contexto histórico. El origen de la literatura hebrea está estrechamente ligado con el pueblo judío. El patriarca Abraham, cuando se instala en Canaán por orden de Dios y compra un terreno donde irá la tumba de Sara, su mujer y la suya propia, establece el derecho a la tierra, y es allí donde, según el derecho divino, se instalará y crecerá el pueblo hebreo. O sea, hay un contexto vivencial que da origen al derecho de la tenencia de tierras en el pueblo hebreo. ¿Está entendido hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Allí precisamente en el creciente fértil, según los arqueólogos, se originó la revolución neolítica. O sea, el pueblo hebreo viene desde el periodo neolítico. Aquí concuerda con la historia. Fue el pueblo hebreo el que le dio paso al periodo neolítico. Y actualmente engloba los territorios del Líbano, Israel, Palestina, Irak, Siria, el noreste de Jordania y el sudeste de Turquía. El pueblo hebreo no es solamente los judíos, como pueden ver, sino que corresponde a los territorios Líbano, con su capital Beirut, Israel, con su capital Jerusalén, el pueblo palestino, Irak, con su capital Bagdad, y
Siria con su capital Damasco y todo lo que tiene que corresponde al al noreste de Jordania, por donde pasa el río Jordán, por eso también tiene su nombre, y el sudeste de Turquía con su capital Ankara. Por razones geográficas, punto de unión entre África y Oriente Medio. Si usted mira el mapa, Oriente Medio se une con el África. Y esto corresponde a lo que se dio con el nombre de Canaán. Y Canaán se convierte en un lugar estratégico, sensible a los vaivenes geopolíticos de aquel momento. O sea, la geopolítica no es nueva. Eso viene desde tiempos ancestrales. Todos los vaivenes geopolíticos, las luchas, las guerras, la conformación de territorios. La literatura hebrea así recoge todos los hechos acontecidos al antiguo pueblo hebreo, incluso antes de asentarse en Canaán, desde el comienzo mismo del mundo. Este mapa que está ahí, ustedes lo pueden observar. En este mapa son los tiempos en los cuales está el pueblo israelita, pero es el mapa que corresponde en la época del rey David. Su reino se marca en rojo. Fuente derivante. Entonces, lo que está en rojo era lo que estaba el reino del rey David. Cuando muere el rey David, pues va a mermar todo esto. Asimismo, es importante señalar que los principales hechos históricos para los judíos fueron la destrucción del primer y segundo templo de Jerusalén. El primero, construido por el rey Salomón, para sustituir el tabernáculo y destruido por el faraón egipcio Sescón en el 925 a.C. El primer templo judío fue destruido por un faraón egipcio. El segundo templo judío fue terminado por Zorobabel en el 515 a.C., cuando Judea estaba bajo el dominio de los persas. O sea, la parte de Israel estaba gobernada por los persas. En esa época no se llamaba Israel, ¿no? No es pueblo judío y por eso era Judea. En diversas épocas fue saqueado y a finales del siglo I a.C., el rey Herodes lo amplió y lo reconstruyó hasta lo que se conoce como en la primera guerra judía contra los romanos, cuando estos destruyeron por completo el templo en el año 70, dejando como única ruina el muro de los lamentos. Donde hoy en día usted ve el muro de los lamentos, fue el segundo templo judío. El emperador Adriano, en el 135, luego de derrotar la rebelión judía, le cambia el nombre a Jerusalén y expulsa a los judíos de la zona que pasó a llamarse Siria, Palestina. Ya después de establecido el cristianismo, los judíos dispersos en varios estados europeos, España, Italia, Polonia, Alemania, Rusia, etcétera, retoman su tradición literaria. Mire lo que acontece aquí. Jerusalén no se llamaba Jerusalén, sino que antes todo eso se llamaba Judea. Y el emperador Adriano, en el 135, derrota la rebelión judía. Para que me entiendan aquí, los judíos habían sacado una guerrilla
¿Por qué? Porque estaba dominando el Imperio Romano. Como aquí está dominando el Imperio Norteamericano, pues hay guerrilla. Asimismo, si usted va a la historia, en la época de los españoles, estaban gobernando el Imperio Español acá surgieron guerrillas. La revolución de los comuneros, pues guerrilla. El ejército liderado por Bolívar, pues guerrilla. Por San Martín, pues guerrilla. Por George Washington para sacar a los ingleses, pues guerrilla. Entonces, siempre que un imperio domine a otro país, se levantarán guerrillas. Y eso pasó en Judea. Estaba dominando el Imperio Romano y los judíos de la época se alzaron en armas contra el emperador romano Adriano. Y alzarse en armas contra el mejor imperio del mundo de la época, pues era perder. Es como nosotros aquí irnos a combatir a Estados Unidos. Vamos a perder, porque tiene la mejor tecnología y el armamento. Eso le pasó al pueblo judío. Entonces Adriano le cambia el nombre de Judea por Jerusalén y expulsa a los judíos de la zona, o sea, a los judíos que lo enfrentaron los expulsa. Al expulsarlos, pasó a llamarse Siria y Palestina. ¿Sí me hago entender? Ya después de establecido el cristianismo como tal, los judíos dispersos que estaban en el continente europeo, pues retoman su tradición literaria como tal. Características de la literatura hebrea. Carácter religioso. La religión para los judíos era el centro de la vida. No podemos olvidar que el hebreo fue el primer pueblo de la antigüedad en manifestarse como monoteísta, la creencia en un solo Dios. Esta es una de las características. Todas las demás religiones que estaban en su momento eran politeístas. Las griegas, las romanas, las de Oriente, todas eran politeístas, excepto la religión judía, que es la creencia en un solo Dios. O sea, es una religión monoteísta. Politeísmo significa varias. Así el lenguaje que utiliza está asignado por la relación con Dios y las experiencias místicas vividas con Él. Podríamos decir que la literatura hebrea es la comunicación con lo divino a través del lenguaje humano. Dios es el ser absoluto, según el judaísmo, y no puede nombrarse. Por eso son tan importantes los apelativos utilizados para referirse a Él. Las 4 letras con las que se describe Yahweh. Yahweh llamadas tetragramatón. Este Yahweh, esto, en la actualidad, según descubrimiento científico, lo tenemos en el ADN con el nombre de los químicos que tiene nuestro ADN, en un ADN. En una parte del ADN, los químicos tienen este nombre. Por eso se le denomina el gen de Dios, por si no lo sabían. O sea que usted, en toda su estructura genética, en un gen específico, tiene la marca del tetragramatón. Yahweh, YHWH. Y eso, coincidencia o no, son los nombres de los químicos que conforman esa parte de ADN suyo y mío. Por eso se denomina el gen de Dios. ¿Conocían esa parte? No, profe. No, señor. Y eso es lo que quieren señor, profe. anularle al hombre
no solamente con la vacuna, sino con otras cosas. Profe, Bueno, Profe. Dime. por eso es que le dicen que la vacuna del COVID que le toca a uno el ADN, ¿sí? Le toca a uno esa parte. Por eso es ¿Cómo? genética, no es química, es genética. Mucho cuidado con eso, investiguen bien. Pues yo digo, profe, que sí, uno tiene que como investigar bien porque pues yo veo como muy difícil ese tema. Pues puede que sí hayan cosas de esas que quieran hacer, pero pues no sé, profe, yo dudo mucho en eso, la verdad. Buscan anular la comunicación del hombre con Dios. Bueno, eso ya usted lo investigará por aparte. Solamente le digo que usted tiene el gen de Dios con esta marca. Profe, yo creo que eso no se puede porque lo que Dios ha hecho dice Más que durito, por va favor. a destruir. Profe, yo creo que por más de que la ciencia quiera hacer y deshacer, no van a poder porque así muchos crean, pero los que de verdad estamos creyendo, teniendo esa fe de que lo que Dios hizo, el hombre no lo va a destruir y pues, si eso está dentro de nosotros, o sea, tengámosle fe que eso no va a pasar, profe. O sea, esa es la única fe que tenemos nosotros para vivir, que es la conexión de Dios y que el hombre, por más de que quiera destruir lo que hizo Dios, no lo va a poder hacer. Así muchos digan, ay, usted es una fanática. No, no es fanatismo, es en verdad creer y saber de quién yo Bueno, dependo. lo que usted plantea también es cierto. Lo único que les digo ya para cerrar este punto, Dios ha puesto la marca en nosotros. Con este gen, por eso se llama el gen de Dios. Por eso el otro quiere poner su propia marca, que aparece en la Biblia con el 666. Haga la relación. Usted investigue. ¿Listo? Yo le dejo la inquietud. Bueno. Llamadas tetragramatón. No son pronunciadas por los judíos que en cambio prefieren decir Hashem, el nombre literalmente, Adonai, que significa mi maestro. Ellos para no repetir el tetragramatón Yahweh, prefieren decir Adonai, que significa mi maestro, o Hashem, que significa el nombre de él literalmente. Contenido histórico. El Tanakh es un relato de la historia hebrea contado con un lenguaje alegórico. Cuenta las victorias y derrotas de los distintos reinos antiguos, así como la historia de las expulsiones y vueltas al territorio de Israel. Lenguaje poético. Estos libros son antiguos, tienen una gran fuerza poética, están llenos de metáforas. La metáfora es una comparación, ¿no? Por ejemplo, cuando a Lorena le dice, tus ojos son como dos luceros. Ese es un símil o comparación. Pero una metáfora también es una comparación, pero es de la siguiente forma. El azabache de tus ojos penetró en mi alma. Está comparando el azabache, que es el color, con la relación de lo que le está diciendo. Entonces, esa es una metáfora. El primero es un símil o comparación. Lleno de metáforas, de imágenes verbales que invitan a obedecer la ley de Dios y a esperar al Mesías. Entonces, ellos esperan el Mesías. Géneros de la literatura hebrea en el Tanakh. Podemos advertir claramente las partes de los que se componen los libros sagrados. El Tanakh con 24 libros, sagrados para el judaísmo. Esto es lo que constituye el Antiguo Testamento bíblico, aunque para los católicos esta parte de la Biblia está compuesta por 46 libros y no por 24.
El Tanakh se divide en tres partes. La Torá, que es la ley. Los Neví, los profetas, y los Ketubim, los escritos. Estos escritos en hebreo antiguo constituyen la historia del pueblo de Israel y su estrecha relación con Dios. Se dividen asimismo en libros históricos, poéticos, proféticos y sapienciales. La Biblia nuestra se divide en históricos, proféticos y morales. La de ellos son libros históricos, poéticos, proféticos y sapienciales. La Torá, que son los primeros 5 libros del Tanakh, son relatos de la tradición oral hebrea, recogidos, compilados y escritos con posterioridad. Son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Libros históricos. Son los libros del Tanakh que narran la historia del pueblo judío, sus principales hechos, todos ocurridos por voluntad divina. Pertenecen a este género el Génesis, el Éxodo, los libros de los profetas Daniel, Esdras o Nehemías de los Macabeos. Libros poéticos o de la verdad. Las manifestaciones poéticas antiguas del pueblo hebreo son primordialmente de carácter religioso. Por lo demás, igual que en otras culturas de la antigüedad, como la Sumeria, donde se destaca a Edwana, la autora más antigua conocida que vivió entre el 2285 y 2250 años antes de Cristo. En lo que respecta al Tanakh, son 4 libros considerados poéticos. El libro de los Salmos son composiciones hechas para el culto y se acompañan con música. Este libro es el atribuido al rey David. Proverbios, aunque forma parte de los libros sapienciales, contienen breves enseñanzas morales que se le atribuyen al rey Salomón. El libro de Job, poema dramático que narra adversidades de un hombre justo que no pierde su fe en Dios. El Cantar de los Cantares, obra de gran fuerza lírica cuyo tema es el amor. Su autoría es atribuida al rey Salomón. Libros proféticos, Nevilim, son los libros que contienen los vaticinios de los profetas de Israel. Los profetas eran quienes revelaban la verdad sobre Dios. No solo vaticinaban acontecimientos, también promovían la búsqueda de Dios y la esperanza mesiánica. Entre los profetas se destaca literalmente sin duda Isaías por su fuerza y calidad verbal, sus imágenes poéticas. Otros profetas son Josué, Samuel, Jeremías, Ezequiel. Entre los profetas mayores, la extensión de sus escritos. Los profetas menores son Oseas, Joel, Amos, Abdías, Miqueas, Jonás, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Malaquías y Zacarías. Menores porque sus escritos no son abundantes. Libros sapienciales. Estos libros son los dedicados a explicar los principios morales, las enseñanzas y las soluciones a los problemas prácticos de la vida, las normas de comportamiento que debe seguir el hombre y la mujer. Entre los libros sapienciales están Proverbios y Eclesiastés. Y son un conjunto de obras escritas en hebreo o arameo. El arameo es una lengua más antigua que el hebreo. El arameo lo hablaba Jesucristo, que recopilan los comentarios de los rabinos más importantes de la ley judía, el Halak, de tradición oral y escrita, y el Talmud, que es el libro más representativo. Poesía. Los judíos dispersos que se asentaron en España y en Italia desarrollaron una literatura que alcanzó niveles de gran esplendor. Hubo una renovación temática gracias a la influencia árabe, cultura en la que se convirtieron en relativa paz al sur de España durante algunos siglos. Algunas obras y autores en España del siglo X, gracias al mecenazgo de Hasdai, se funda en Córdoba una escuela de centro de interpretación del Talmud que se convirtió en el centro importante y cultural del pensamiento y arte judío. En el siglo X, XI y XII se destacaron algunos poetas gramáticos y escritores litúrgicos, por ejemplo, Dunas Ben Labral, que renovó la métrica de la poesía árabe para escribir poemas en hebreo, Iván Abitur, que se especializó en poesía sacra, Samuel Ben Negrella o Salomón Ben Gabirol, que escribieron poesía sacra y profana. Yehuda Alevi escribió las Sinoidas, composiciones poéticas cuyo tema es el amor a la tierra de Israel y a Dios.
Abraham Ezera, poeta sacro, es conocido con el conjunto de elegías, donde se lamenta por la decadencia de los hebreos en España. Por último, Todros, que vivió en la corte del rey Alfonso X de Castilla, escribió un famoso cancionero, El jardín de los proverbios y los enigmas. La prosa, escribieron en prosa filósofos, gramáticos e historiadores. La filosofía hebrea estuvo influenciada por la corriente de pensamiento neoplatónico y el misticismo sufí, de origen árabe. Escribieron en árabe y luego se tradujeron al hebreo. El neoplatonismo dio paso al aristotelismo y el máximo representante fue Maimónides, cuya obra más reconocida es la Guía de Perplejos. O sea que el pensamiento judío en España estuvo influenciado por el neoplatonismo. La gramática, se destaca Abraham Ben Mir, aunque también fue poeta, matemático, médico y astrónomo. Mire lo que fue este hombre, matemático, médico y astrónomo. Astrónomo es científico, la astrología sí es charlatanería, ¿no? Escribió sobre diversos temas, incluida la cábala. Es considerado un precursor de la crítica textual del Tanaj. El Apólogo es una novela corta con una intención moral. Este género es típico de la prosa hebrea y llegó a tener entre los escritores judíos una gran importancia. El Talmud está lleno de estos relatos breves. El representante más destacado es Pedro Alfonso, un judío converso. Escribió Disciplina Clericalis y tradujo al latín. Se trata de un conjunto de apólogos y proverbios que tuvo una profunda influencia con la cultura cristiana española de la época. Las macamas, si bien las macamas son propiamente árabes, relatos breves e ingeniosos, tienen una gran importancia en la literatura hebrea por su influencia en los autores judíos y porque de aquí surge la novelística hebrea. La novela hebrea surge de los macamas, que son prácticamente influencia árabe. Se denominan así mismo prosa rimada y se destacan a Yehuda, Alariz, con una recopilación de cuentos, relatos, fábulas y enseñanzas de sus viajes a Oriente, llamada El Sabio y Jacob, que escribió numerosas macamas. ¿Entendido hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe, está bien. ¿Dudas, inquietudes? ¿Ese libro de qué es, profe? ¿Cómo? El libro que está ahí, ¿eso es un libro o es un escrito nomás? ¿Cuál libro? Ah, en la, donde su merced está leyendo, lo de la literatura hebrea, después de que terminó de leer numerosas macamas. Hay una, ahorita que terminó de leer, abajo, baja más, El Sabio Jacob, que escribió numerosas macamas. macamas, sí, abajo, baja. Hay un libro, sí, es un libro. Sí, ese es el libro que está expuesto en el museo, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Les voy a compartir este texto y ustedes van a resumirlo. ¿Listo? Van a resumirlo. Y ahora hago preguntas tanto de lo de ayer como de lo de hoy. Bueno, profe. Esa es la primera parte.
¿Qué palabra no entienden de este texto? Profe, ¿vicisitudes qué es? Vicisitudes son problemas. La vida está llena de vicisitudes. ¿Son problemas? Ujú. Profe, ¿esto toca copiarlo? ¿Cómo? ¿Esto toca copiarlo? Ir resumiendo. Hola, profe, buenos días. ¿Me escuchas? ¿Sí te escucho con quién hablo? Con Joana Gómez, profe, qué pena, acabé de entrar, profe, estaba haciéndole, explicando un foro a la profesora de química, entonces pues acabé de entrar, es para avisarte, profe, qué pena contigo. Ok, listo. Estamos viendo la literatura hebrea. La segunda parte. Ya se dio una pequeña explicación. Ve haciendo el resumen de esto, por favor. Lo que no entiendas me lo preguntas. Buenos días, profe, De qué ahí pena. de la literatura hebrea, sí, profe. Sí, esa literatura hebrea. Profe, buenos días. ¿Qué palabras me entienden de ahí? Diáspora, profe. Diáspora es esparcir. Profe, el Tanakh. Diáspora. Dispersión de un pueblo o comunidad humana por diversos lugares del mundo. El Tanakh es parte de los libros del pueblo judío. El Tanakh es parte del libro del pueblo judío. Y la diáspora, dispersión de un pueblo o comunidad humana por diversos lugares del mundo. Por eso les hablaba de la diáspora venezolana. Así le tocó al pueblo, o le ha tocado al pueblo judío, la diáspora judía. ¿Listo? ¿Ya puedo bajar? Sí, señor. No, profe.
Ya, profe, ya lo puede bajar o subir un poquito. Joana, ¿ya? Joana, Sí, señor profe, perdón. ¿ya puedo subirlo? Sí, profe, sí, pues yo ya le tomé un tomaneras un pantallazo, profe, tranquilo, no te preocupes. Ok. Profe, qué pena, ¿la puedes subir un tantico que es que le tomé el pantallazo mal? Qué pena contigo, profe. Un momentico, y vuelves y la subes, ¿sí? ¿Que le suba la anterior?
Sí, sí, señor, gracias, profe. Ya, profe, muchas gracias. Buenos días, profe. Qué pena entrar hasta ahora, profe, es que estaba haciendo una exposición, entonces, ¿qué hay que hacer, profe? Qué pena. Estamos viendo la otra parte de la literatura hebrea, entonces tómale pantallazo a esto y vas mirando lo que no entiendas, me lo vas preguntando. Ok, profe, gracias. Profe, ¿hay que copiarlo? Pues como no estuviste en la explicación, lo copias y me vas preguntando qué no entiendes, ¿listo? Ok, profe. Tómale pantallazo. Ya, profe. ¿Listo? Entonces lo vas leyendo y me preguntas qué no entiendes. Le tomas a este segundo que estoy acá. Bueno, profe, ya. Profe, ¿qué es mesiánica? ¿Cómo? ¿Qué es mesiánica? Mesiánica viene del Mesías. Los Mesías que esperaban, profetizado por Isaías, que fue Jesucristo. Pero entonces para los judíos, ellos no creen que Jesucristo sea el Mesías y siguen esperando el Mesías. Eso es la mesiánica. Que esperan un Mesías. También se relaciona con el poder del Mesías, ¿no? Mesiánico también se relaciona con el poder del Mesías.
¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas? ¿Ya puedo pasar a la otra? Un momentico, profe. Yo todavía no he terminado. Los micrófonos. ¿Ya puedo bajar? ¿Ya puedo bajar, muchachos? Sí, señor. Glenis, ¿ya puedo bajar? Profe, lo dejas ahí donde dice, voy por la tumba de Sara. Hágale, hágale. Nur, ¿ya acabó? Ya casi, profe. Profe, ¿qué es diáspora? Diáspora es cuando un pueblo o grupo humano le toca salir por el mundo. Como el caso de los venezolanos que andan por todo el mundo, es la diáspora venezolana. La diáspora judía es que les tocó salir por el mundo. Ah, ok, profe. Salen Gracias. exiliados. Nur, ¿ya acabó? Sí, profe. ¿Ya, Glenis? Me falta un tantico, profe. Pregunto para todos, ¿puedo bajarlo ya? Ya, profe. No, profe, un segundo. Ya, profe. ¿Listo? ¿Listo, Nur? ¿Y para todos? Ya, profe. Ya, profe. ¿Para todos? Sí, señora profe, ya. Ya puede subirlo un poquito. Ok, ahí está.
¿Listo, chicos? Sí, Sí, señor. profe. Bueno. Después hacen el mapa. Hacen el mapa. Continúan ahí, por favor.
Bueno, chicos, ya quedan 5 minutos para darle fin a las clases con ustedes. Esto se lo voy a mandar al WhatsApp. Entonces, ya como se dice en estos minuticos, hacemos la despedida. Y ha sido muy grato trabajar con ustedes. Marisol, un gran abrazo. Mi profesor, muchas gracias por todo, por sus conocimientos, su paciencia, por los aportes diferentes a la clase. Muchas gracias, profe, por esta oportunidad. Marisol, un gran abrazo. Sandra, un gran abrazo. Luz, un gran abrazo. Steven, un gran abrazo. Carlos, Gracias por todo. Glenny, María Beatriz, Doreli, ¿Cómo van a dejar a Doreli por fuera, por por Dios? favor, profe. María Paula, Gemma, Doreli, Lorena, Marta, Gracias, profe. Hola Alejandro, ¿qué más? ¿Cómo le va? Carolina. Profe, muchas gracias. Aprendí mucho de sus clases. Profe, sí, muy agradecidos por la paciencia que nos tiene y por todo lo que nos enseñó, profe. Doralba, un gran abrazo. Shirley, un gran abrazo. Gracias, profe, igual. Se me está quietico. Recuerden siempre seguir sus metas. Ahí, tirar la toalla en su proceso académico y en su vida personal. Recuerden siempre creer en Dios sin fanatismo. Mírenlos acá. Ir más allá de las Angie, feliz. Un abrazo. Ahí están los dos. Pues decirles que realmente es una gran experiencia con ustedes. Es una muy buena institución. Que merecen, la verdad, todos los galardones. Por la disposición, por la entrega, por todo. Dime, Doreli. No, profe, le estoy dando un aplauso. Profesor, muchas gracias por todo, por todas sus enseñanzas y toda su paciencia. Dime. Profe, ¿hasta cuándo hay plazo para lo de la calificación de los profesores? Es que como el internet ha estado tan malo, a mí no me deja ingresar a la plataforma. Yo creo que esta semana. Entonces, entre mañana y pasado para que entre y de todas maneras te comunicas con Wilmeri. Le dices a ella. ¿Pronto usted dio notas? Ah, listo, profe. Entonces, les estaré enviando las notas en el transcurso de la semana a cada uno. Pues desearle los mejores éxitos y el día del grado, pues vernos allá. Profe, invitar una picadita. Sí, profe. Una jugadita de tejo. Una jugadita de tejo van a invitar a Abuelo. Doreli se quiere llevar a todos los profesores a la cancha de tejo, profe, que a comer picadita. Ese día me desquito con todos. ¡Ajo, madre! Muchachos, pero bueno, interesante todo lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido. Yo he aprendido mucho de ustedes. Recuerden seguir unidos. Ustedes como grupo, así no sea. Hola, mi reina. Realmente, sino de forma virtual, pero seguir unidos, colaborándose. En diciembre son los grados, ¿no? Sí, señor. ¿Para qué fecha? El 7, si no estoy mal. Pues entonces nos estaremos viendo en diciembre, si Dios lo permite. Bueno, profe, muchas gracias. Profesor, muchas gracias por todo. Gracias, profe, por todo. Gracias, profe, por las enseñanzas, profe. Muchas gracias por permitirme entrar en sus vidas, por permitirme compartir con ustedes
esta misión que tengo en la vida. Y lo único que les digo, tengan fe en Dios, sin fanatismo, crean, y todo lo que ustedes piensen lo lograrán. Cuídense mucho, valórense mucho. Y antes de, miren muy bien, confirmen mucha información antes de hacer alguna cosa. ¿Listo? Gracias, profe. Darlos a cada uno, Gracias, a profe. pesar de las vicisitudes que se les presentaron en sus vidas, a nivel laboral, a nivel personal, no tiraron la toalla. Eso es algo de admirar. Gracias, profesor. ¿Listo? Cuídense mucho, y que pasen un excelente día. Igualmente. Listo, Gracias, profesor. profe. Igualmente, profesor. Gracias, profesor. Muchas gracias por todo. La nota, ¿listo? Listo, profe, gracias. Gracias. Después del jueves me se están comunicando conmigo para las notas, ¿listo? Listo, sí, Listo, señor. profe, gracias. Chao. Listo, profesor. Chao, Gracias. profe. Hasta Hasta luego. luego, profe. Muchas gracias por todo. Chao, profe, Muchas muchas gracias. gracias.